Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar qué tal ha ido mi reto sostenible de mayo-junio y cuál va a ser mi reto para julio. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Si recordáis en el último vídeo, en mayo mi reto era salir al campo y recoger basura, pero no pude. Y entonces dije que los últimos días de mayo y primeros de junio, aprovechando que me iba de viaje, iba a guardar todos los productos desechos de un solo uso que consumiera en el viaje. Y lo he hecho. Pensaba que iba a ser más. Ahora, bueno, aquí faltan 4 cosas. Ahora os digo qué, porque no los podía guardar. Y mi reto de junio era usar mis reutilizables. Entonces, empiezo por el de mayo, que pues era es más anterior, ¿no? Es anterior en el tiempo. Entonces, al final solo he usado esta bolsa porque tenía el zip, ¿vale? La otra pues no la he usado. Y como estaba rota, pues al final la he echado a reciclar y ya está. Aparte de esto que veis aquí, me faltan 2 vasos de estos uno de plástico. Es que pedí en el hotel un vaso de agua a la cafetería y me la dieron en un vaso de plástico. Pero, ¿por qué? Ese no me lo esperaba para nada. Además estaba con mis alumnos y me di la vuelta de la barra, les miré porque ya... De hecho, tengo el mote de Sustainable Teacher en el instituto. Me saludan por el pasillo. ¡Hey, Sustainable! Y entonces, a otros me dice Leticia, ¿no? Y me di la vuelta y les dije, mirad, con cara de... Bueno, lo voy a hacer con la botella, aunque era un vaso. Y empezaron a reírse de, profe, eso no es sostenible. En fin, al menos así los educo de alguna manera. Y el caso, ese fue uno. Y luego, un día en que comimos además fue un día desastroso, de problemas que fueron surgiendo durante el viaje y comimos en un Burger King. Porque fuimos ahí además porque sé que tenían productos veganos y entonces también pedí Coca-Cola y me la dieron en un vaso de estos que además viene el simbolito contiene el plástico aunque sea de papel, pero no los he guardado porque no me apetecía chuchurrirlos, porque se iban a romper, porque me estaban mojados, temía que me mojaran mucho esto. Y aparte de eso también 2 sobres de ketchup, ¿vale? Que digo, uno de ketchup y uno de mayonesa, que dije es que esto va a leer mal de aquí a que yo haga el reto y entonces por eso no los he guardado, ¿vale? Y ahora os digo qué más. Bueno, entonces os voy a enseñar esto, que es lo que he generado en 5 días, 4 noches, más los 2 vasos, más los sobres de ketchup mayonesa, ¿vale? Es lo que he generado en 5 días de viaje, esforzándome por no generar residuos y pidiendo cosas que no me obligaran a generar residuos. Residuo plástico. Acordaos que dije que el cartón no lo iba a tener en cuenta, o los envases biodegradables no los iba a tener en cuenta, ¿vale? Solo plástico o así en plan metalizado. Vamos a ver qué va saliendo, ya ni me acuerdo. Sí, esto es del vaso en lo que venía el cuento, el vaso que sí era de vidrio, por eso lo decidí utilizar. El vaso del baño del hotel, porque eran muchos días y bueno, necesitaba un vaso, así que lo acabé utilizando. Luego tuve una emergencia con una alumna y tuve que utilizar el del jabón y el peine del hotel, que son cosas que casi nunca hay que utilizar. Llévate los tuyos. Bueno, pero tuvimos una emergencia, tuvimos que usarlos, pero aunque no fuera para mí, fue como dentro de mi profesión como profe y aquí está, ¿vale? Entonces, el vaso también lo usó ella, pero ya lo había usado yo antes, ¿vale? Entonces, pues, por eso lo tengo. Tengo 2 vasos, es verdad, no usamos el mismo, usamos vasos diferentes al final, pues los 2 de los vasos, ¿vale? Eso en cuanto al hotel. Luego, de la primera noche y el primer desayuno en el primer hotel, el aceite no era en botellas, en el otro sí, era en envases unidosis, así que tengo 2 unidosis de aceite de oliva. Vinagre y sal no cogí para no tocar más, pero aceite de oliva es que es como necesario. ¿Vale? Luego tengo, 2 noches nos tomamos un café los profes porque las noches iban a ser largas en el hotel y nos pusieron una chocolatina
en esto. La primera noche al final me quitaron la taza y no la cogí. Fue como, ¡ah! ¿Qué tal lleva la taza? Mi chocolatina. Hay que llevar el papel. Bueno, una chocolatina de estas de 70% de chocolate negro estaba bueno, la verdad. Pues 2 de este, aunque solo tenga uno, ¿vale? Y me queda un día yo feliz. Estábamos en eso fue el primer día, en una gasolinera. Y me cogí un zumo que venía en un vaso de vidrio y luego he hecho el contenedor de vidrio que había ahí al lado de la gasolinera, así que guay. Y había unas galletas en caja de cartón por fuera. Yo hice así y no me sonó paquete por dentro, me sonó como las galletas sueltas y dije, qué bien, unas galletas en cartón eran chinas. Y dije, bueno, da igual que vengan de China, no pasa nada. Y dentro venía con esto. Si se escuchan voces, es que está la piscina de mi urbanización abierta y me he puesto el micro de exterior, de hecho, para evitarlo. Total, que al final me compré unas galletas que venían de China, importadas. Y encima con esto dentro. Un desastre. Vamos. El cartón al menos lo eché a reciclar. Así que esto también. Y luego esto. Esto fue del primer desayuno también. De unas palmeritas, ¿vale? Que me comí. Porque pues quería comer algo. Eso, junto con la otra chocolatina de esto. Los 2 sobres de ketchup y los 2 vasos. Es todo lo que he usado en 5 días. Y es cierto que esto y esto fue por una emergencia, no fue... Pero bueno, las emergencias también son realidad, ¿no? Así que no he querido ocultarlo y por eso lo he traído. Así que eso es todo. Esto, más los 2 vasos, más los 2 sobres de ketchup mayonesa. Estoy contenta, no está mal, dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, podría haber sido peor. Fui muy cuidadosa en la calle de no comprar, en todos los desayunos de pillar las cosas que estuvieran sueltas, de cuidarme de las salsas y todo eso, pero bueno, esto es lo que he podido conseguir y ya está. Pero es simplemente para ser más consciente o para que seáis más conscientes y probéis a hacer este ejercicio ahora que vienen las vacaciones de hacerlo. De probar a ver cuánto plástico consumís en vacaciones de forma inconsciente, pero antes no somos conscientes, ¿no? Y luego, con respecto al reto de junio, de usar los reutilizables, bueno, pues ha sido un mes un poco raro, ¿vale? He tenido como cosas así personales y tal, y no he salido mucho a la calle a comer. Un día se me olvidó la servilleta. Casi en lo que más he usado ha sido la servilleta, ¿vale? Porque, bueno, así he visto servilletas de papel, que aunque sea papel, pues sigue siendo papel. Y ya te digo, en este reto, si hubiera cogido también todo lo de papel, hubiera sido más, ¿eh? Luego también en el primer hotel había mantequilla vegana en envase biodegradable y fue como ¡qué felicidad! También tengo una cosa, en Cataluña, que es donde ha sido el viaje, llevan muchos años con la orgánica. Era niña, mi padre vivía en Barcelona y ya había orgánica, ¿vale? No como Madrid, que hace poco que la ha puesto. Y no en todos los barrios, creo. Bueno, entonces, he usado un día mi termo de café, no he tomado más días café en la calle, así que no lo he podido usar. Pajitas y todo eso, no he usado nada. Sí que me falta una cosa más, un helado en tarrina de helado con la cucharita de madera, eso sí. Pero la tarrina de helado sí contenía plástico, habría que añadirlo aquí. Y no he tomado helado, eso sí lo he tomado así un cucurucho. No, si me lo pedí en cucurucho para no pedirme... No, olvidaos lo que he dicho, me he mentido. No me he tomado ningún helado en tarrina, se me ha ido. En fin, esas cosas sí. Y un día se me olvidó salir a la calle con la servilleta, eso es verdad, pero bueno, ya está. Mi reto para julio va a ser repetir el reto de junio porque tenía otro comodín y mira, estoy muy agobiada de la vida. No me dan la vida para nada. Quiero hacer muchas cosas y me surgen más cosas que me impiden hacer las cosas que quiero hacer y muchas cosas inesperadas últimamente. De verdad, lo hablaba anoche cuando nos estábamos acostando, Rafa y yo, para dormir, y le dije, madre mía, es que qué vida esta, o sea, y no solo ya por la mudanza de la casa y la compra de la casa, pero este curso escolar, es que no hay semana que no pase algo extra. Quiero rutina, la gente se hastía de la rutina. No, yo quiero rutina, por favor. Pero bueno, así que en junio tenía comodín, no me quiero complicar la vida. De hecho, el reto de agosto lo voy a cambiar porque no lo voy a cumplir. Y no voy a tener tiempo de cumplir. Necesito energía para mí y estos retos, si no, lo que me he puesto de agosto era comprar todo a granel. No tengo energía para eso. Así que ya pensaré o ofrecerme un cambio. Y en julio voy a repetir el de los reutilizables, a ver si salgo más.
y tengo más ocasiones de usarlos porque apenas he tenido ocasiones este mes, ¿vale? Por las circunstancias. Y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya enseñado mis residuos, que así seáis más conscientes. Ahora los voy a echar al contenedor amarillo, por supuesto. Y nada más, cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier reto que me queráis proponer será bien recibido. Y por supuesto, nos vemos pronto.